3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los humanos condenados a morir, y un anillo único para gobernarlos a todos. Hoy, en las pantallas, el anillo único, segunda edición. Buenas a todos, soy Scardan de nuevo. Hoy os traigo el anillo único, segunda edición. Ya sabéis, reseña número 300. Reseña que tenía que haber llegado en primavera, pero con cierto tipo de problemas que creo que los que me seguís lo conocéis todos, pues no he podido afrontarla hasta ahora. Así que digamos que en esta apertura de 10ª temporada, que realmente estaba prevista para abril-mayo, pues bueno, ha tocado por fin ver este libro. Bien, quienes me conozcáis sabéis probablemente dos cosas. Lo primero, no soy fan del Señor de los Anillos. No me parece la gran obra que se dice que es. Puedo entender los motivos por los que lo dicen, pero a mí me resulta una obra aburrida, por norma general, aunque reconozco que tiene sus méritos propios. Tampoco era fan de la primera edición. Quienes hayáis visto mis vídeos de la primera edición, tanto los principales como un par de especiales que le he dedicado, sabéis que para mí el juego tenía algunos problemas en su base. Problemas solucionables, como ha sido el caso. De hecho, creo que este libro soluciona gran parte de los problemas. De hecho, mi duda, como no he podido probar todavía la edición, bueno, he probado un par de partidas sueltas, pero no me han dado digamos, el input suficiente como para saber si la única cosa que yo no sé si está, digamos, cambiada respecto a mis quejas, está solucionada o no. Me falta un poquito más de experiencia con el juego. Así que en ese punto, cuando lleguemos a ese punto concreto, comentaré que no sé si es la solución adecuada. Aunque creo que soluciona un problema, no sé si soluciona el segundo, que lo veremos cuando lleguemos a ello en el capítulo de combate, porque para mí es el único fleco. Es verdad que sí que estoy con mucha gente que habla en ciertos momentos dados de que el cambio a la esperanza no termina de gustar. Creo que es el más polémico y el que más división ha habido. A mí me parece un cambio. Me gustaba más el antiguo, porque el antiguo te da más control, pero me gusta más el nuevo, porque sigue metiendo un elemento de aleatoriedad y de no poder controlar del todo la situación. Digamos, es una esperanza, no está asegurada. Así que en parte a mí me gusta, pero la antigua realmente era mucho más potente y estaba mejor pensada. Bien, por lo demás, sabiendo estas dos cosas, que yo no soy fan de la primera edición, aunque me gustan mucho sus campañas y para mí es lo que la salvaba y lo que la volvía interesante. Y además tiene un par de puntos que para mí eran muy buenos, pero al estar basado principalmente en la obra de Tolkien, del que yo no soy fan, de hecho soy bastante detractor, sobre todo por el impacto que ha generado después, digamos que el libro no me termina de gustar porque Tolkien se dedica mucho, es excesivamente descriptivo, y a mí no me termina de convencer sus descripciones. Creo que su Legendarium ha impactado para muy mal en las obras posteriores. Creo que ayudó a cierta madurez del género, aunque bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, pero sí que creo que contribuyó a cierta madurez en algunos aspectos, sobre todo lo que es los ejercicios de creación de mundo. Creo que impactó de forma muy negativa en obras de fantasía que pasaron después, ¿no? Conceptos como el viaje o este aspecto medieval, raruno. Ha terminado, digamos, siendo contraproducente para muchas obras que venían después, que digamos, en lugar de intentar apartarse de su sombra, de intentar hacer cosas distintas, se intentó imitar durante mucho tiempo. Y salir de esa espiral ha costado bastante. Y de hecho el problema es que a veces es difícil salir porque el propio público quiere, digamos, algo más apegado a este tipo de cosas. Desarrollaría más esto, pero sería completamente de la reseña. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae esta segunda edición y qué cambios trajeron. Por cierto, yo no estoy a favor del tipo de reseñas en las que cuando se analizan este tipo de ediciones nuevas o iteraciones nuevas de juegos o de elementos, no hacer ninguna referencia al material antiguo. Para mí, este juego no se dedica al vacío. O sea, la reseña es al vacío,
no suelen ser algo que yo creo positivo, porque, digamos, esto viene con un bagaje, viene con un legado, viene con algo, o sea, no es lo mismo hacer una reseña, vamos a poner un ejemplo de Cyberpunk Red, en el cual hemos estado casi 25 años desde el juego original. Ahí sí se puede hacer un elemento un poco más en el vacío, porque digamos que no viene, pero es que esto viene directamente desde una continuación. Es que desde el último suplemento a este básico pasaron un poco más de 2 años. Entonces no se puede hacer en el vacío. Además, hay una cuestión en el tono del juego. El tono del juego es bastante más sombrío y bastante más oscuro. De hecho, en algunos aspectos recuerda a Sinbarum. Tiene lógica teniendo en cuenta que comparte ilustrador en este aspecto. Que a mí no me termina de gustar por el efecto difuminado en las caras. Entiendo que es para que te puedas insertar en él. Creo que en Sinbarum lo que puede quedar bien, este elemento, aquí no queda del todo. Pero es cierto que en este libro intenta hacer un elemento mucho más sombrío. La esperanza después de la muerte de Smaug ha desaparecido y nos encontramos en un mundo en el que empieza a la sombra por fin, después de los elementos del Concilio Blanco y otro tipo de cosas. Digamos, la sombra empieza a extenderse en la Tierra Media y esa esperanza está empezando a morir. Un poco lo que nos podemos encontrar al principio del Señor de los Anillos, con los rumores de que empieza a haber asaltos de trasgos, de trolls, que se empiezan a ver que abandonan las montañas, que empiezan a sacar los pueblos cercanos y todo ese tipo de cosas. Aquí empezamos a verlo. Hay gente que he leído que el tono un poco más melancólico que trae este libro, que realmente es lo que es una continuación de Tinieblas en el Bosque Negro, en el cual nos deja entrever ya que ha terminado esa etapa de esperanza, esa falsa sensación de seguridad después de la muerte del nigromante y de Smaug ha desaparecido y ha empezado una etapa un poco más sombría a medida que Sauron va a empezar a aparecer. Si bien esto es un plano original del juego, si sois bastante veteranos, y digo bastante porque en realidad es que han pasado 11 o 12 años, la primera vez que tuvimos noticias del Anillo Único, se hablaba que iba a ser un juego dividido en 3 básicos, similares a los que pasó con Dark Heresy, o bueno, Dark Heresy, los juegos de Warhammer 40.000, que empezó con Dark Heresy, Rogue Trader, Deathwatch, Dark Crusader y Holy War. O los juegos de Star Wars de Fantasy Flight Games, que se dividió en los 3, ¿no? En el de El Filo del Imperio, Era de la Rebelión y Fuerza y Destino. A medida que se fue dividiendo en esas 3 categorías, el Anillo Único también iba a estar dividido en tres categorías. Uno primero basado en Robarion, que fue el que vimos. Un segundo basado en Eriador, que digamos que no terminamos viendo, aunque digamos que Ruinas del Norte y tal intenta llevar un poco aquí. O sea, decidieron cambiar el sistema de regionales, lo cual yo creo que es mucho mejor. Y por último, un tercer libro ambientado en Gondor, Mordor, durante los eventos de la Guerra del Anillo. Ese plan desapareció. Afortunadamente el mundillo cambió. Ya ese tipo de divisiones de 3 juegos ya demostró Star Wars que no era tan buena idea como parecía. A pesar de que tomaron... Yo creo que estaba bien dividido, no del todo. He hablado varias veces de ello en los vídeos de Star Wars. Así que esto lo que hace es seguir el plan original, ¿no? Nos acercamos, han pasado 30 años desde la muerte de Smaug y del nigromante. El poder de la sombra empieza a expandirse y nos vamos a un lugar mucho más sombrío, como es en la zona de Eriador y lo que queda de sus reinos, sus divisiones, sus ruinas, todo el tema de los túmulos, cosas que realmente ya vimos en Ruinas del Norte y el suplemento de Rivendell de la primera edición, y aquí regresamos. Quizás por eso, como iremos viendo a lo largo de la reseña y de los primeros suplementos, eso juega un poco en su contra, pero llegaremos a ello cuando vayamos. Así que ahora sí, vamos a ver el Anillo Único segunda edición. Bueno, aquí lo tenemos, la portada, como he hablado, ese estilo de arte que os puede recordar a Sinbarum, no sin motivo, debido a que comparte ilustrador. Aunque he de decir que hay una gran diferencia entre las ilustraciones a color y las ilustraciones en blanco y negro. Las ilustraciones en blanco y negro, bueno, a 2 tintas realmente, porque no son blancos y negros, aunque bueno, sí lo es. Nos recuerdan bastante más a las de primera edición. Aunque a mí me gustó mucho el arte de primera edición, creo que el elemento minimalista que tiene está bien. Aquí son ilustraciones bastante más trabajadas y el estilo gráfico es bastante más interesante en las de boceto, ¿no? Las de blanco y negro. Las ilustraciones a color creo que son muy buenas, pero me encajan menos en el mundo de Tolkien, básicamente.
me resultan más genéricas de fantasía, o más parecida a lo que podemos encontrar en Symbaroum. O sea, lo cual, pues, puede jugar a favor o en contra. Ya sabéis que a mí la parte del arte gráfico no suele entrar demasiado. Aquí tenemos este mapa, es un mapa precioso, impresionante, completamente hecho a mano, y eso trae sus problemas a la hora de la traducción. Y como vemos, es un mapa bastante interesante. Después veremos el mapa del director de juego. Un apunte sobre los mapas. Si bien comparte zona con el mapa de la antigua edición, ¿no? La zona de Eriador, no es exactamente 100% compatible por el sistema que tiene. Lo veremos cuando lleguemos aquí, que no es 100% compatible. No encaja del todo al 100%. Con lo cual los mapas antiguos, digamos que se pueden usar para las zonas no cartografiadas en este libro, pero el mapa original de la zona de Eriador, a lo mejor yo no lo usaría directamente este. Pero bueno. Índice de contenidos, misma estructura de Filigan. Si conocéis los juegos de Filigan y habéis jugado a ellos, calcada la estructura, funciona bien. Si está roto, si funciona, no. Y si no está roto, no lo arregles. Pero luego empezamos con una carta de Gandalf. Nos habla del crepúsculo de la tercera edad, un poco los que os he comentado, ¿no? Las cosas empiezan a cambiar, todo empieza a ser más sombrío y las cosas empiezan a ir peor. Aventuras en la tercera edad, nos hablan de la gente de Eriador. Eriador es una zona bastante particular, es una zona bastante desértica, en lo que no desértica de bioma, sino desértica en la que apenas hay poblados. Digamos, el antiguo reino de Eriador, que se dividió en 3 reinos, que fuera Cardolan, Arthurian y Rador. Lo siento por mi Oestron, no es del todo fino. Hace mucho tiempo se perdieron. Hace unos 1400 años hubo una especie de peste negra que, digamos, terminó de despoblar gran parte de la población. Y digamos que hay pocos asentamientos y ciudades. De hecho, no hay ciudades. Hay unos cuantos asentamientos, pueblos. Uno de los más grandes es Bree, que están distribuidos de forma bastante salpicadas por los lugares. Eso es una de las cosas a mí, por ejemplo, de Tolkien no me gusta en su sistema de world building. El mundo de Tolkien me parece excesivamente desierto. No tiene sentido. Han pasado 1400 años. La peste negra, la población se recuperó. Los índices de poblaciones se recuperaron relativamente rápido. O sea, quiero decir, en un par de siglos todos había... Gran parte se habían alcanzado casi los números originales, ¿no? Aquí han pasado 1400 años, o sea, no... Pero bueno, son problemas que yo tengo particularmente con su world building, ¿no? Sobre todo con el tema de los años. Creo que pasa demasiado tiempo. Y hay pocos cambios, o sea, es demasiado estático su mundo. Aventuras de la tercera edad. Cómo jugar. Los héroes de los jugadores, maestro del saber, algunos aspectos básicos, la estructura de juego. Como bien sabéis, el juego está estructurado en 3 fases: la fase de aventura, la fase de comunidad y la fase de viaje. Bueno, realmente la fase de aventura es de la comunidad, la de viaje forma parte de la aventura. La aventura es la aventura que jugamos, que habitualmente está dividida en 2 elementos: viaje y combate, en el cual durante el viaje, digamos, nos movemos por el mapa, durante el combate combatimos. Podemos meter una tercera, que sería todo lo que hacemos de investigar, hablar y todos los elementos que no entran dentro de esas 2 categorías, pero está dividida en esos 2 macros. De hecho, la parte un poco de investigar, hablar, puede tener o no concilios, algo muy habitual en la primera edición, pero aquí vamos a ver mucho menos. Desde mi punto de vista, bastante más interesante. Y la fase de comunidad, en la que, digamos, es una fase de downtime, algo que está muy de moda. Free Ligan y Cubicle 7 lo utilizan mucho y cada vez lo utilizan más juegos. Yo considero que es una fase bastante interesante. Quizás porque vuelvo a repetir, mi legado de Ars Magica, en el cual también existía la fase de downtime. RuneQuest también existe fase de downtime, que son estos eventos que hacemos fuera de juego, ¿no? Ya sea construir objetos, buscar rumores, todo lo que es entre aventuras, entre partidas, cosas que no necesitan digamos, un detalle, aunque se lo podemos dar. Resolución de acciones. Aquí nos van a presentar el sistema propiamente dicho.
El anillo único utiliza dos tipos de dados de 12 y dados de 6. Existen unos dados especiales, pero digamos que no son como los de Fantasy Flight Games. Estos son bastante interpretables, aunque tienen ayudas visuales. El dado de 12 está marcado del 1 al 10 y después el 11 y el 12 das resultados especiales. El 11 vendría a ser una runa de Gandalf, que vendría a ser el crítico, aunque puede dar efectos adicionales, y el 12 digamos que es la pifia, es un fallo automático y puede dar efectos adicionales con el ojo de Sauron. Además, los dados de 6 están marcados del 1 al 3, están digamos con un color distinto, porque cuando estamos fatigados no lo contamos, y el 6 tiene una runa especial que nos darán éxitos especiales, algo que en la primera edición digamos que era bastante poco visible sus efectos, y aquí digamos cogiendo cosas del sistema Age, digamos que crean un contexto mucho más potente. Nos hablan cuándo tirar, esto es algo bastante interesante, seguramente este cuadro no lo leerá la mitad de las personas, pero digamos que es un cuadro bastante interesante porque digamos que es una filosofía a la hora de las tiradas relativamente reciente en realidad, no lleva tanto tiempo con nosotros, ¿no? Que solo se tira mediante unos momentos muy claves. El primero es cuando existe un peligro, o sea, existe una posibilidad real de fallo, o el fallo puede crear un elemento interesante. Intentamos saber si conocemos algo o no, o intentamos manipular a alguien para que haga algo que nosotros queremos, ¿no? Es este punto el propio más de los juegos indies, en el que realmente tiras cuando hay algo interesante o una duda sobre su resolución. Esto es algo que muchos directores de juego utilizan, porque digamos que esto en el podcast lo hablábamos mucho, ¿no? Lo que son volver reglas lo que antes eran tablas, lo cual pues está bastante bien para los novatos y queda bastante... Que esté blanco y no negro crea menos conflictos con los jugadores, aunque digamos que todavía el elemento subjetivo del director de juego, que yo siempre digo, el director de juego es tu amigo, quiere que la mesa se lo pase bien, quiere construir algo interesante juntos a los demás, no es el enemigo. Todavía hay algunos jugadores y grupos de juego que no lo ven así. Pero bueno, eso sería un debate bastante, aunque interesante, no entra dentro de esto. Cómo llevar las tiradas, quién tira, habitualmente la persona que desea desatar la tirada, habitualmente los enemigos no tiran. Cada actitud se escoge lo que se va a tirar y se realiza la tirada, que siempre es un dado de 12 más un número de dados de 6 dependiendo de la actitud en la que nos encontremos, ¿no? Aquí no se especifica, no se puede repetir la tirada por grupo. O sea, si alguien tira percibir, nadie más en el grupo puede volver a tirar percibir. Si en el caso de que el director de juego decida, digamos que las consecuencias del fallo o se tendrán que enfrentar a una consecuencia adicional dentro de la historia, ¿no? Recuadro que de nuevo volverá a ser ignorado por muchas personas. Vuelvo a repetir, tablas convertidas en reglas. Yo esto lo llevo aplicando desde que leí un suplemento que se llamaba TCM, de Ediciones Sombra, en el que te decían que no tenía sentido repetir las tiradas debido a que habitualmente tiraba el experto. Si alguien deseaba tirar, digamos que creaba un malus, en este caso hacía perder puntos de mente a sus compañeros, porque en teoría el que tiró primero era el experto y la gente te fías. O sea, esto es como yo hago algo y de repente llega alguien y te revisa el trabajo para comprobar que esté bien o que esté bien, ¿no? Digamos que crea ese halo de desconfianza. ¿Cómo interpretar los dados de proeza? Aquí os hablo de lo que os he comentado antes con cómo estaban marcados los dados. Interpretar los dados de éxito. Las runas de Gandalf crearán éxitos adicionales y crearán grados de éxito en el caso de ser necesarios. Los números objetivos, aquí es la dificultad. En la edición anterior, la dificultad básica, creo recordar que era 14. Aquí no. En este juego, la dificultad básica es 20, restando al nivel de atributo. Los 3 atributos, llamados fuerza, corazón y mente. Me gusta menos, me gustaba lo de cuerpo, corazón y mente, pero entiendo el cambio. Fuerza es mucho más intuitivo en lo que hace que el cuerpo, corazón y mente. Pero digamos que porque era la frase que decía Gandalf a Frodo sobre las 3 cosas que necesitaría para el viaje. Aquí han decidido cambiar el término de cuerpo por fuerza. No entiendo por qué Nepite lo habrá hecho esto. Puede que haya algún elemento contractual con el tema de Cubicle 7, de que tiene que haber un porcentaje de diferencia respecto a algunos términos de glosario. Es posible.
o meramente por un elemento intuitivo debido a confusiones en los foros y tal. A veces esto ocurre, el diseñador tiene pensado algo, la gente hace cosas distintas a los que él tenía pensado con el juego y puede tomar dos decisiones, pensar que la gente es imbécil y que no sabe sobre su juego, y otra decisión es intentar explicarlo mejor o ser un poco más claro y conciso, lo cual yo creo que es lo que hace esta edición. O tercero, adaptar el juego a la forma de jugar a la gente. Yo que ahora mismo estoy en la tesitura viendo cómo juega la gente y cosas que leo de críticas y de todo tipo, con bajos ojos, me planteo que si en algún momento se agrega una segunda edición, ¿qué cambios tendría que aplicar? Tanto de explicación como de reglas, ¿no? Para adaptarlo a lo que realmente la gente está buscando en el juego. A John Wick también le pasó con Setting War, cuando habla de los dados dramáticos. También lo comenta alguna vez. Bueno, pues el número objetivo es eso, es la resta de 20 de tu tributo. Tu tributo tiene 6, ahora es 14. Dificultad antigua. Las dificultades son ligeramente más elevadas que en el antiguo, pero yo creo que no es negativo. Hay un sistema alternativo de modificar los números. Yo creo que está bastante bien, tal y como está hecho. Y no le veo ningún problema. Además se utilizan los atributos, algo que en el antiguo apenas usaban. Porque solo usabas los atributos cuando gastabas esperanza. Aquí no. Grado de éxito, lo que os he comentado, de los cuantas más runas de Gandalf, más 6 saques, mejor es. Y como vemos, aquí tenemos algunos éxitos especiales con habilidades que nos van a dar. Modificadores de tiradas, tiradas favorecidas o desfavorecidas, en el cual pues tiraremos con ventaja o desventaja. Habitualmente las habilidades favorecidas son las que antiguamente se llamaban habilidades favoritas. Tenemos marcados unas pocas de ellas. Dados de éxito adicionales, puedes añadir dados por ciertos aspectos que tengas dentro del juego, como por ejemplo que la cosa sea más fácil, o por ejemplo que tengas un objeto, porque ahora los objetos, ahí tienes una serie de objetos dependiendo de tu nivel de vida, que te dan dados cuando utilizas algo relacionado con el objeto y lo puedes utilizar. La bonificación de esperanza, en la cual tú puedes gastar un punto de esperanza antes de tirar, y aquí es donde viene la desventaja, a cambio de tirar un dado adicional. La esperanza se usa bastante más, es un recurso también mucho más valioso. Pero ya no es fijo. Antes sumabas tu bono de tu atributo, otro atributo favorito en el caso de ser una habilidad favorita, que era para lo único que servían las habilidades favoritas. Ahora tiras esas habilidades, las tiras con ventaja. O sea que yo creo que está bastante bien. Y aquí decides que tires antes y tiras una cantidad aleatoria, tiras un D6. Si la tirada está inspirada, eso quiere decir porque tienes un rasgo distintivo, cuando lleguemos a los rasgos también hablaremos de cómo han cambiado, tiras 2 dados. Es una apuesta mucho más arriesgada porque antes o después de tirar la tirada, a lo mejor la tenías muy baja y puedes decir, y además decir, bueno, pues si tengo el atributo a 6, pues sumo 6 a la tirada. Ahora no sabes exactamente cuándo vas a sumar. Penalización de dados de éxitos mágicos. Los éxitos mágicos es porque te puedes tener objetos o talentos mágicos que nos dan efectos adicionales con los 6. Los estados, los 3 estados básicos: cansado, desanimado, herido. Herido es que te curas más lentamente y si un personaje recibe 2 heridas, muere. Desanimado es cuando tus puntos de esperanza están por debajo de tus puntos de sombra, lo cual hace que en el caso de que sacas un ojo de Sauron puedas entrar en locura. Y cansado en el caso de que tu aguante esté por debajo de tu fatiga, que ignorarás los resultados de 1 a 3 en los dados de 6. Una explicación de la hoja de personaje, lo cual yo creo que está bastante bien, ¿no? Indicando qué campos y qué se rellena en cada parte de la hoja de personaje. Esto me gustan estas páginas. Aventureros. Bien, aquí vamos a tener para crear los personajes. Bien, hay un punto a aclarar. Tiene 6 culturas heroicas. Estos son bastantes menos culturas heroicas de las que teníamos en la primera edición. En la primera edición con los suplementos y el compendio, el básico y suplementos, o sea, básico y compendio de aventureros, que viene, es una recopilación en la que añaden culturas adicionales. Teníamos una alteridad. Aquí han bajado a 6. Elfos de Lindon, enanos del pueblo de Durin, hobbits de la comarca, hombres de bardo, hombres de Bree y montaraces del norte. Bastantes menos. No sé, hay un suplemento que se desbloqueó durante el kit starter que te metían las culturas del básico de la primera edición. No las de la primera edición, del básico de la primera edición.
Creo que faltan algunas. Hay algunas que se echan de menos. Están bien porque son las culturas más predominantes en la zona en la que vamos a jugar. La zona de Eriador. Pero es verdad que se nota un poco paso atrás. Además han cambiado algunos aspectos de cómo funcionan algunas de estas culturas. No sé qué pensar. Esta es la típica cosa de menos es más, pero no sé qué pensar. O sea, a mí me faltan. Yo, por ejemplo, que me gustaría dirigir la campaña de los Rohirrim, la de la marca de los jinetes, con la segunda edición, claro. ¿Qué hago con los Rohirrim? Hay gente y fans que han adaptado las culturas a la segunda edición. Pero, sinceramente, es verdad que puede ser visto como un paso atrás importante, en el caso de que vengáis de edición anterior. Las culturas heroicas nos hablan un poco de qué contienen, lo hablaremos cuando las veamos. Vamos a verlas rápido, ¿vale? Porque no voy a entrar en los detalles. Hay gente que entra bastante más en los detalles y reseñas en las que te hablan de las virtudes y efectos. ¿Qué es una cultura? Una cultura trae un bagaje cultural, una serie de características, que viene con una bendición cultural. Tenemos el nivel de vida, que cuando hablemos del tema de los niveles de vida hablaremos de ellos. Una serie de atributos que podemos escoger o tirar cual queremos. Esto antes estaba ligado a ciertas historias, ¿no? Ahora no, es un set. Estadísticas derivadas, cuando tenemos en aguante, corazón y mente. Esperanza y parada, perdona. Habilidades, como veis, las dos habilidades gratuitas, el que tenemos, y las competencias de combate. Esto hablaremos en detalle cuando hablemos de ellos, ¿vale? Rasgos distintivos y idiomas y nombres comunes. Me gustaría pararme un segundo aquí. Bien, el tema de idiomas. Me sigue sorprendiendo cómo Napitelo, en esta edición, sigue sin hacerle caso a los idiomas, algo muy importante en la obra de Tolkien. ¿Por qué? Porque literalmente no tenemos ninguna forma de aprenderlos mecánicamente o dentro de las reglas, del corpus de reglas, ni sabemos mucho. O sea, los elfos te dicen aquí que hablan común y hablan élfico, ¿no? Pero los demás. Lo digo porque las aventuras oficiales tuvieron que hacer una ñapa para esto. Por ejemplo, si tenías conocimiento de la sombra, se daba por hecho que tenías algunos fundamentos de lengua negra. Si tenías conocimiento de los elfos, se daba por hecho que conocías algo de élfico. Pero esos rasgos han desaparecido en esta edición. Ese tipo de rasgos ya no funcionan exactamente así. Entonces, tenemos un puesto vacío en el que no sabemos si nuestro, por ejemplo, hombre de Bree sabría o no hablar elfo, ¿no? O, por ejemplo, si un elfo conocería la lengua negra, por lo que fuera. Entrando dentro del... ¿Puede tener sentido de que otro personaje lo tenga? ¿Y cómo lo aprendemos? No existe ninguna fase, ninguna acción de comunidad, ni nada de intentar aprender un idioma. Algo que me sorprende teniendo en cuenta la importancia de los idiomas dentro de la obra de Tolkien. Y no entiendo exactamente el porqué. O sea, no te hablo de un sistema tan complicado como era el de MERP, en el que teníamos niveles de idiomas, en el que, por ejemplo, era... No, pero en nivel 3 puedes hablar, pero la gente sabe que eres extranjero porque tienes acento. No hablo de un sistema tan complejo como ese. Hablo de un mero sistema de idioma. Enanos del pueblo de Durin, hobbits de la comarca, hombres de bardo, hombres de Bree, hombres del norte. El pueblo de Durin y... No, sí, el pueblo de Durin está bien. No, estaba pensando en los enanos de la montaña solitaria. Me sorprende que no tengamos, o sea, tengamos los hombres de bardo y, por ejemplo, no tengamos los enanos de las montañas azules, teniendo en cuenta que los hombres de bardo son exiliados, porque aquí ya acaba de ocurrir la muerte de Bardo. Son exiliados de la parte de Rhovarion. Sin embargo, los enanos de las montañas azules, que son los enanos propios de esta región de Eriador, no aparezcan. Son cosas que a veces me sorprenden, ¿no? De este libro. Las ocupaciones, tenemos las ocupaciones que tenemos añadida la que entró dentro del compendio de aventureros. Tenemos el buscador de tesoros, campeón, capitán, erudito y guardián. Capitán es relativamente nuevo. ¿Qué nos dan cada una de estas ocupaciones? Digamos que es nuestra profesión de aventurero. Tenemos una serie de habilidades favorecidas, un nuevo rasgo distintivo adicional y una corrupción.
Experiencia previa, son una serie de puntos libres para terminar de coger nuestro personaje. Ah, no, perdona, teníamos el mensajero también, se me había olvidado. Equipo inicial, podemos escoger el equipo de guerra. Nuestro equipo de viaje, equipo útil. Esto es una de las cosas más interesantes que me parecen de esta edición, en el que podemos tener una serie de objetos que nos dan dados adicionales. Son como objetos de calidad, objetos importantes, dependiendo de la riqueza del personaje, pues tenemos más o menos de estos objetos. Las reglas de carga, bastante importantes en este juego por el tema del viaje, aunque el sistema de viaje ha tenido está rehecho completamente y creo que es mucho mejor y mucho menos brutal que el del que era antes. Las reglas de ponis y caballos, también cambiada y mejorada. Básicamente lo que nos dan son puntos de cansancio durante el viaje. Que dependen también de nuestro nivel de vida, el que podamos tenerlos o no. Recompensas y virtudes iniciales, en el que tenemos que escoger nuestra puntuación de sabiduría y valor. Cada una de ellas nos dará ciertas ventajas. Una empezará a 1 y otra empezará en 2. La compañía, en el que tenemos que escoger el mecenas de la compañía, el refugio de la compañía, el vínculo de la comunidad, o sea, bueno, la puntuación de la comunidad y el vínculo de la comunidad es... la puntuación de comunidad es una serie de puntos de esperanza, digamos, de bote que podemos llegar a usar. El vínculo de la comunidad es que en la comunidad tienes como un coleguilla, que si le cuidas o si es herido pasarán cosas buenas o malas. El mecena, que nos darán una serie de puntos de comunidad principal. Favorecen una serie de ocupaciones, o sea, hay algunas ocupaciones que digamos que es más probable que tengan a este personaje como mecenas. Todos nos dan una ventaja pasiva y nos revelan una serie de planes. Bastante más interesante. En el libro original teníamos, a medida que íbamos subiendo, teníamos mecenas nuevos, ¿no? Pero aquí digamos que le han dado un poco más de cara y ojos a lo que son los mecenas. Y mucho más fácil y mucho más interesante para poder darle ayudas al director de juego en el caso de las fases de comunidad. Nos habla de la experiencia. Existen dos tipos de experiencia, los puntos de habilidad y los puntos de aventura, que permiten subir cosas distintas. Los puntos de habilidad nos permiten subir habilidades, los puntos de aventura nos permiten subir la sabiduría, el valor y las habilidades con armas. Nuevas aventuras. Esto es el punto de la carrera del aventurero. Digamos que los aventureros tienen como un límite de años los que pueden hacer aventuras, habitualmente entre 20 y 30. Puedes retirar, puedes cogerte un heredero que siga tu legado y otro tipo de cosas. Reglas introducidas en el compendio de la aventura de la primera edición, así que probablemente para muchos veteranos no sean algo nuevo. Características, bien. Aquí nos van a hablar de las habilidades, de todas las habilidades, en las que tenemos la descripción, que es cazar, cortesía, atletismo, para qué se usan y para qué están divididas. Cada una, digamos, creo recordar que eran 7 por atributo. O sea, 7 dependiendo de cada atributo, ¿no? Eran 1, 2, 3, 4, 5... Sí, 7. Y además tiene una serie de categorías, ¿no? Pues por ejemplo, de personalidad, de movimiento, de percepción... No, perdona, son 6. He contado la primera línea, que no debía. Competencias de combate, esta también han cambiado. Antes teníamos por tipo de armas, ahora van por grupo de armas. O sea, las habilidades con espadas nos dan con todas las espadas. Antes podíamos tener o el grupo o una arma especial. Por ejemplo, podíamos tener grupo arcos y grupo y espada larga. Habitualmente cuando estaba fuera del grupo era favorecida, era favorita. Ahora no, ahora directamente se han quitado eso y van por el grupo. Lo cual, pues vuelvo a decir, creo que es mucho más interesante porque permite, digamos, cambiar de arma en el caso de que salga, ¿no? Imaginaos que sale un objeto, un arma mágica o una arma cultural en el que nos interesa, pues cambiar, pues creo que es bastante más interesante. Le da más flexibilidad a la gente. Rasgos distintivos, los que os he comentado, son rasgos que cuando los podemos usar nos inspiran. Y cuando estás inspirado, cuando gastas un punto de esperanza, en lugar de un dado sacas 2. Como veis, recuerdan mucho, pero han cambiado. Por ejemplo, ya no están los saberes. Lo cual, la ñapa de que tienes saber de la sombra, hablas lengua negra, ya no existe. Digo, es una ñapa porque venían las aventuras. O sea, porque se dieron cuenta que necesitabas idiomas. Aguante y esperanza, digamos los puntos de vida y los puntos de heroicos, la metamoneda.
Niveles de vida, los distintos niveles de vida y con cuánta puntuación de riqueza empezamos. La riqueza no se usa demasiado en el juego, se puede usar para, digamos, por ciertas cosas, por ejemplo, comprarle un caballo a otra persona, hacer ciertos pagos en el caso de ser necesario durante la aventura. Digamos que es un elemento muy abstracto de dinero. Se puede utilizar para algunas fases de comunidad, bueno, en el antiguo, en el nuevo no tanto, y puedes llegar a subir el nivel de vida, ¿no? Del personaje. Y si bajas de cierto nivel de riqueza, digamos que lo vas perdiendo. Por ejemplo, el próspero pues empieza con 90, pues si baja de 90, pues pasará a ser, por ejemplo, común, ¿no? Y si va subiendo, pues va mejorando, ¿no? Esto determina un poco cuánto equipo podemos llegar a mantener. Se puede gastar por algunos aspectos, pero por norma general no hay mucho y suele subir. Equipo de guerra, todas las armas del juego y armaduras. No le da mucho detalle, aunque he de reconocer que en el capítulo de combate vamos a ver cómo ha mejorado bastante. Valor y sabiduría. Aquí tenemos las recompensas de valor y las recompensas y las virtudes culturales. Las recompensas han cambiado mucho. Antes, las recompensas tenías dos aspectos. Tenías recompensas que digamos que eran como distintos habilidades o mejoras para equipo de guerra que podías ir metiéndole. Por ejemplo, una chafilada, más ligera, una armadura que protegía mejor, lo que fuera. Pero cada cultura tenía tres recompensas exclusivas. ¿Qué pasa? Esas recompensas exclusivas eran muy interesantes, pero decantaban demasiado. Porque habitualmente eran, como no le podías poner las recompensas genéricas, y solían tener 2 o 3 efectos y algunos muy únicos, las recompensas de valor se desdibujaban muchísimo. Así que, ¿qué han decidido? Quitar todas las recompensas culturales y dejar solo las mejoras genéricas, de forma que tú te vas haciendo tus objetos. Y ya no se da tanto el coger siempre la espada de los reyes en el caso de los hobbits o ese tipo de cosas. Y después tenemos las virtudes culturales. Las virtudes culturales tenemos las genéricas, que nos mejoran ciertos aspectos. Por ejemplo, pues cogemos agilidad, aumentas en 1 tu puntuación de parada. O aquí sí que tenemos las virtudes culturales, en las cuales pues tenemos las distintas habilidades propias de cada pueblo. Pues por ejemplo, el elfo tiene un poquito de magia, o puede mejorar su puntería con el arco. Esas son las cosas que dan bastante más chicha. Son como talentos especiales divididos entre algunos genéricos, que están muy bien, pero son un poco flojos, y las culturales. Ya ha desaparecido, por cierto, la parada de los hombres. Que hacía que los hombres del bosque, en Robarium, pues dieran un problema, porque sumaban no me acuerdo que sumaban a parada y se volvían bastante intocables. Fase de aventuras. Bien, la fase de aventuras tenemos los distintos aspectos en los que se divide una aventura, ¿no? Por norma general tiene una introducción, unas escenas y una final de sesión. El combate. Bien, el combate es una de las cosas que ha cambiado bastante. No tiene un rework completo como la fase de viaje, pero han cambiado cosas bastante importantes. Y es uno de los aspectos que yo creo que es a mejor, pero no sé cuánto a mejor ha llegado a ser. ¿Por qué? Bien, ya no tenemos la puntuación de guerrear al principio de la batalla, con lo cual ya no tenemos esos puntos para invertir a lo largo del combate, pero seguimos teniendo el tema de las voleas. El ataque por sorpresa, todo el mundo tendría que sacar, para que lo consigan los enemigos, depende de las tiradas de alerta, en el que tiene que sacar la mitad del grupo. En el caso de emboscar, todo el mundo tiene que sacar una tirada de sigilo. Te dan algunas ideas alternativas de emboscar, por ejemplo, pues se puede tirar cazar, guerrear, lo cual da alguna opción al grupo, porque que todo el grupo tenga sigilo y saque la tirada, pues yo no sé a quién se le ha ocurrido. Entonces te dicen que te dan otras opciones a emboscar, que a lo mejor puedes usar guerrear para preparar el campo de batalla primero, o puedes usar cazar para, digamos, colocarte en una posición. No tienes por qué acercarte y intentar acuchillar el cuello, ¿no? Bueno, el tema secuencia de combate. Tenemos las posiciones, igual que antes. Tenemos las 4 posiciones. Que eso siempre causa, ¿no? El de vanguardia está adelante y tal. No exactamente. Es una actitud de combate más que una posición. Yo estoy de acuerdo. El tema de las posiciones puede llevar a engaño. Básicamente tenemos 4, que es estar en vanguardia, en abierta, en defensiva o en retaguardia. Cada una nos va a dar una opción, una ventaja
y una acción especial que podemos usar en ese lugar. Por ejemplo, la posición defensiva. Todos los ataques por bomberos dirigidos contra ti tienen que restar 1 dado a las tiradas de ataque y tú debes de restar un dado y tú restas un dado, básicamente. Es más difícil darte, pero también es más difícil pegar. Y tienes el proteger al compañero. Aquí tenemos el de retaguardia, permite atacar con armas a distancia y otro tipo de cosas. Y solamente puede estar la mitad de los jugadores en el aspecto de retaguardia. O sea, por cada 2 personajes puede haber uno en retaguardia. Sé que habitualmente en la mayoría de los grupos solamente va a poder haber un arquero. El enfrentamiento, digamos que es la fase de encaramiento en la que encaras a los personajes con los enemigos. A un personaje con muchos se le puede encarar 3 y siempre tiene que haber 1-1. Por ejemplo, si hay 3 enemigos y 3 personajes, es muy fácil. Cada personaje tiene un enemigo. En el caso de que tengas, por ejemplo, 3 personajes y 2 enemigos, pues 2 jugadores irán contra un enemigo y otro contra otro. Y en el caso de que tengas, por ejemplo, pues imagina 7 enemigos, pues contra 3 personajes, pues 2 irán contra uno y uno se tendrán que enfrentar a 3. En el caso de que haya más de un personaje, nunca puede estar encarado por norma general por más de 3 enemigos. Hay excepciones, como que los enemigos son especialmente pequeños o especialmente grandes. Y hay cosas que pueden modificar. En la primera edición existían, supongo que podrán venir con el tiempo. Hay virtudes culturales y tal que pueden modificar un poco cómo se crea esta fase de encaramiento. Resolución de acciones. He de decir que yo la fase de encaramiento la llevé mal durante mucho tiempo en la primera edición. Así que a lo mejor mi reseña original, a lo mejor me equivoqué en esta fase. O ni siquiera la mencioné. Resolución de acciones, en el cual pues vamos a tener que pegar habitualmente con nuestra puntuación de fuerza, restando la habilidad de parada al enemigo y lanzando y superando. Entonces haremos el aguante que haga la tirada. Bien, ¿qué cosas especiales que tienen aquí? El daño especial. Por cada 6 que consigamos sacar, o sea, cada runa de Gandalf, nos dará una serie de puntos para poder invertir. Por ejemplo, en golpes potentes, en rechazar. Esto es lo que hablo, que se recuerda un poco al sistema Age, en el que puedes customizar tu crítico. Y yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene el sistema de combate en esta edición. Además, podemos tener golpes perforantes cuando llevamos el aguante del enemigo a 0. O sacamos la puntuación de filo del arma. Podremos hacer una herida. Y en el caso de algunos enemigos o de personajes, pues habrá que hacer una tirada, ¿no? En el caso de personajes hacer una tirada. Por norma general los enemigos mueren automáticamente si son heridos. O bueno, son derrotados. En el caso de enemigos tipo trolls y tal, pueden resistir varias de ellas. Como vemos, aquí tenemos todas las armas del juego, en el cual pues nos viene la competencia de combate, las notas en el caso de que tengamos alguna cosa especial, cuánto pesan, la dificultad de la herida en el caso de sacar la tirada de filo y el daño que hace. Como vemos aquí, el tema de primeros auxilios, la curación y todo tipo de cosas. Estar herido es una putada, nunca estéis heridos. Aquí nos hablan de las complicaciones. Puede haber complicaciones, por ejemplo, que el terreno sea malo, que haya una puerta cerrada. Hay distintas complicaciones. Un personaje puede llegar a usar un subacción de combate para intentar lanzar una tirada de guerrear e intentar anularla durante un turno o toda la batalla, dependiendo de su grado de éxito. Y aquí tenemos ya las tareas de combate, que esto es una de las cosas que han cambiado. Y ha cambiado principalmente porque ha cambiado la de abierta. La de vanguardia lo que provoca es que consideres cansados a los enemigos. Antes te hacía perder un punto de odio, ahora es bastante más interesante. Porque es cierto que el punto de odio, salvo que el enemigo tuviera el rasgo de cobarde, es verdad que reducía su posibilidad de lanzar ataques especiales, ¿no? O habilidades especiales. Pero cuando tenían 0 ya no servía de nada. Porque a menos que tuvieran cobarde, que cuando su odio se reducía a 0 huían, su uso era bastante condicional. Entonces, ¿qué hace ahora? Ahora hace que a los enemigos cuando tú lo tiras, los personajes de nivel 1 o rasgo poder 1 se consideren cansados, con lo cual sus 1 a 3 ya no los pueden sumar a las tiradas en los dados de 6 adicionales. Con una runa de Gandalf, los enemigos de hasta poder 2, y si sacas 2 runas de Gandalf, todos los enemigos se consideran cansados, lo cual es una pasada. O sea, ahora estar en vanguardia puede llegar a merecer la pena. Posición abierta. Antes era la de cantar o inspirar, que curaba al enemigo. Ya no hace eso.
Ahora, la tirada de alentar lo que daba es puntos... Sí, dados adicionales. Si la sacas, le das a un personaje un dado adicional a su tirada, a su siguiente tirada. Si sacas 2, se lo das a 2 aliados. Si sacas 3, bueno, si sacas una runa de Gandalf a 2, sacas 2 runas de Gandalf a todo. Con lo cual, ahora apoyas. Es un poco lo que antes era la habilidad de guerra. La habilidad defensiva también es bastante más interesante, porque ahora proteges a un personaje que esté en combate, o sea, los de retaguardia no puedes hacerlo, pues acaso les disparan, y digamos que le haces restar al enemigo dados por punto. O sea, yo te protejo a ti y ahora la gente te tira con un dado menos, o con 2 dados menos, o con 3 dados menos. O sea, si encima están fatigados, es mucho mejor. Antes lo que hacía era que si un personaje iba a ser herido, te podías interponer en su tirada y entonces la herida te la llevabas tú. Era poderoso a su manera, pero demasiado condicional. Y además no se lo podías hacer a otras personas que estuvieran en la posición defensiva. Y muchas veces había la gente con más posibilidades de perder fatiga, se iba a la posición defensiva porque era la donde le tenían menos posibilidades de acertar, debido a que habitualmente un personaje normal en posición defensiva solía ser entre un 12 y un 17 para el enemigo, para impactarle. Lo cual, pues, no lo hacía muy interesante, porque la gente que querías proteger no podías protegerle porque también estaba en defensiva. Y bueno, tenemos por último el de posición de retaguardia, que permite sumar dados al siguiente ataque a distancia. O sea, digamos que te dedicas un turno a apuntar y al siguiente dispararás mejor. Bien, creo que son mucho más interesantes y mucho más poderosas, pero perdemos variedad. ¿Por qué? Porque si bien originalmente teníamos una en el libro básico, el compendio de aventureros incluía dos acciones adicionales por posición. Hemos perdido las tres acciones diferentes para elegir por posición, pero a cambio nos han potenciado o nos han cambiado la que teníamos antes. Así que bueno, la decisión es complicada. Concilio. Los concilios es una mecánica relativamente nueva. Realmente es una mecánica antigua, la antigua tirada de conversar con otra persona, pero ahora ya no se tira por personaje. Antes era un poco cisco, que para cada persona a la que querías convencer de algo tenías que montar un concilio y tenías la fase de preparación y tal. Sí, era ignorable, pero en principio lo tirabas. Y tenías que saber la tolerancia del enemigo, tenías que hacer todos los pasos, digamos que era complicado. O sea, que por favor, que estoy intentando convencer al jefe de policía del pueblo, al sheriff, o como quieras llamar, creo que en inglés era Marshall, en una de las aventuras. Pero no, es que no hace falta. Es que aquí, como te dicen, solo la gente importante creas concilios. O sea, el resto de personas, pues con una tirada de interpretar o de lo que sea, lo puedes convencer. El antiguo sistema de tolerancia, éxitos especiales y tal, se han convertido solo para los personajes especialmente importantes y para cuando quieras sacar algo relativamente grande de la persona a hablar. Por ejemplo, un rey, ¿no? Un elemento de concilio, de tipo el concilio que crea la comunidad del anillo. Aquí nos hablan de los distintos tipos de tiradas que podemos hacer. Tienes una serie de turnos y hay que saber cuánto es el poder que tiene. Después tenemos el viaje. El viaje también ha cambiado. Ya no existe el rastro de preparación ni nada, sino que técnicamente es un minijuego. Tenemos una ficha especial de viaje en el que nosotros creamos el creamos el origen y nos movemos por las casillas buscando el destino. Cada casilla que nos movemos, pues puede crearse eventos especiales que nos permiten movernos más rápido, nos retrasan, tenemos que desviarnos o cualquier otro tipo de cosas. Además, te puedes cansar durante lo mismo, tú vas apuntando una puntuación de fatiga y cuando llegues al final, restas tu puntuación de fatiga de viaje a tus puntos de aguante. Los caballos las monturas lo que hacen es un escudo contra esa fatiga. O sea, por ejemplo, has terminado el viaje con 4. Pues si tienes un caballo, pues crea un escudo de 2, solo te comes 2. Esto es mucho mejor que antes, porque antes, cada vez que fallabas una tirada de viaje, te comías tu fatiga. O sea, habitualmente 2 o 3 malas tiradas de viaje volvían a tener que descansar. Y como el personaje estuviera herido, directamente casi mejor abandona la misión. Lo cual, pues tenemos una serie de reglas para marchar a cambio de tiradas mejor. O sea, está bastante modificado y bastante mejor. Hay una serie de lugares que tienen tablas especiales. Esto vamos a irnos un segundo al mapa.
Por ejemplo, los túmulos. Hay una serie de lugares que están marcados como áreas peligrosas, que crean una serie de eventos especiales cada vez que entramos en ellas y nos movemos a través de ellos. Muy, muy interesante este punto de zonas peligrosas, que lo que hacen los suplementos es meter tablas específicas para estas localizaciones. Fases de comunidad. Es una fase de comunidad que puede saber a poco, si vemos de la fase de comunidad antigua, debido a la falta de opciones, pero también, un poco como ha hecho con el combate, lo han vuelto bastante más interesante. Aquí, bueno, para empezar, tenemos que establecer la duración, si es una fase de comunidad corta o larga, o sea, si tenemos una o dos opciones para ella, porque nos dicen que habitualmente está pensado para jugar 3 aventuras al año, o sea, serían 3 cortas, pero por ejemplo, si hacemos 2, pues a lo mejor podemos tener una corta y una larga, o si hacemos 1 podemos tener una larga, depende un poco. Tenemos que acudir a una zona razonablemente cercana. Antes teníamos que ir siempre a un santuario, ahora no, ahora tenemos que ir a un lugar seguro. O sea, ya no tenemos que gastar, por ejemplo, para abrir Bree o Rivendell como santuario. En el momento en que lo conocemos y podemos tener la posibilidad realista de retirarnos a ese lugar, podemos ir. Así que ya no queda el elemento surrealista de tener que volver a, yo qué sé, estabas cruzando Rivendell y como no puedes abrir Rivendell como santuario, pues te tienes que volver a Ciudad del Lago. Eso ya no va a ocurrir. Te acercas al lugar seguro más cercano y allí haces la fase de comunidad. No, a día de hoy, habiéndome leído Rivendell, no existen fases de comunidad propiamente dicho especiales de la zona. A mí me extrañó, porque dije, joder, Rivendell, que es raro que no tenga unas fases de comunidad exclusivas como tenía antes, o como tenía, por ejemplo, Ciudad del Lago, que tenía sus propias fases de comunidad si pasabas la fase de comunidad ahí. Eso en principio no existe y creo que es una pérdida importante. Además, en la fase normal de comunidad, todo el mundo tiene que hacer la misma. Porque elige la comunidad cuál se va a hacer. Por ejemplo, eliges cantar una canción, componer una canción. Todo el mundo hace la de componer una canción. Antes cada uno podía escoger la suya, lo cual hacía que, por ejemplo, la de aliviar el corazón o la de artesanía se usara mucho porque reducía los puntos de sombra. Ahora ya no puedes hacerla, para empezar porque no existe, sino que cada personaje, el grupo utiliza una. Donde cada personaje utiliza la suya para lo que quiera, es la de invierno. En la de invierno haces un par para la comunidad y luego cada personaje puede usar una, creo recordar. No, creo que era cada personaje una y además una adicional. Algunas fases de comunidad salen gratuitas en el caso de que haya ciertas ocupaciones dentro del grupo. Por ejemplo, si hay un erudito, la de buscar rumores, creo que es gratis. Y además incluye la fase de Yule, que es la de invierno, que aparte que nos da experiencia por llegar al invierno y sumar un año más. No solo eso, sino que nos abre una serie de opciones. Por ejemplo, educar a un heredero solo se puede hacer en el Yule. Lo cual la fase de comunidad, si bien menos amplia, porque tenemos muchas menos opciones, es más interesante. Aunque solo sea porque las mejoras circunstanciales en otros lugares del juego hace que la reunión con mecenas o la recuperación de rumores sea mucho más útil. ¿Por qué? En la antigua edición, a menos que jugaras Tinieblas en el Bosque Negro o tuvieras muy preparada la campaña, recopilar rumores no era muy útil. Aquí es bastante más útil por cómo funciona el sistema un poco más sandbox de campaña, tanto en el suplemento de las ruinas del Reino Perdido, como al final de este capítulo, digamos que tenemos una idea mucho más clara de rumores o ideas de aventuras que podemos sacar. En la reunión del mecenas, como han mejorado cómo funcionan los mecenas, también es bastante interesante el poder ir a hablar con ellos, porque cuando vas a hablar con ellos, digamos que te potencian de alguna forma. Así que bueno, quizás menos variedad, se echan menos las regionales o las de localizaciones concretas, pero creo que ha mejorado. Dirección de juego, bueno, capítulo del director, cómo gestionar escenas, distintos tipos de herramientas y todo lo que consecuencias del fracaso, cuáles son las fuentes de daño. La verdad, un capítulo interesante. El capítulo de PNJs, cómo llevar la sombra, ¿no? Todo el tema de puntos de sombra, cuáles son las fuentes de sombra, qué es una fechoría, que por ejemplo hacer hechicería te puede dar puntos de sombra, cómo funcionan las distintas locuras. Bastante interesante y que nos hablan de un montón. Aquí tenemos los adversarios que nos hablan cómo funcionan el bestiario y aquí tenemos el bestiario, bastante amplio.
bastante interesante. Y una cosa que tiene curiosa es que antes los monstruos tenían una serie de habilidades clave que te tenías que ir y pasar por los libros buscándolo. Ahora todo lo que hace el monstruo está dentro de su mismo cuadradito. Ya no te tienes que pasear por el libro buscando lo que hace. Eso hace que algunos monstruos sean mucho menos potentes porque ya no te puedes permitir poner fichas muy grandes. Se nota, por ejemplo, los formularios. Todo el tema de muertos vivientes es un poco más débiles. Pero hace que usarlo sea mucho más intuitivo, ¿no? Vamos aquí, troles, orcos y un montón de bichos bastante durillos y bastante bestias para podernos enfrentar. La riqueza, ¿para qué podemos llegar a usar esta es una tabla que salía estas son las reglas de Rivendell, que casi eran core ya, en el que nos hablan de cómo gestionar todo el tema de lugares con una riqueza especial o las ventajas culturales. O sea, los objetos mágicos, perdona. Que, bueno, te hablan de cómo crearlos, cómo gestionarlos. O sea, básicamente las dos reglas principales de Rivendell, que eran las de Tesoros del Ojo de Sauron, van a venir aquí integradas. ¿Ves? El Ojo de Mordor, en el que os habla cómo funciona el Ojo de Mordor. Está que si los jugadores a medida que van haciendo aventuras, digamos que van alertando al enemigo y desencadena eventos especiales. Que eran dos reglas casi core. De hecho, los suplementos las usaban. Y era una putada porque volvía a Rivendell casi un libro técnicamente obligatorio debido a la utilidad que nos daba este libro. O sea, no... Y era una lástima porque en español directamente estaba agotado. Se podía conseguir en PDF, pero ya está. El mundo. Aquí nos va a hablar de Eriador, con una historia bastante buena. He de reconocer que está bastante bien. Si tienes Rivendell, este libro y Runas del Norte, digamos que tienes puedes hacer una campaña muy interesante en este lugar del mundo. Eriador, además, al haber sido tratado en el libro anterior, ves, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si pasas un día en el Pony Pisador? Creo que está bastante interesante, pero se echa un poco de menos, esto lo hablaré un poco en las conclusiones, algunos aspectos. Pero bueno, aquí tenemos una guía de todo lo que es esta zona del mundo, con sus lugares especiales en el caso de ir a ciertos lugares, os digo, las zonas peligrosas. Y las distintas localizaciones especiales que podemos encontrar. Agmar, Lindon, los reinos perdidos y otro tipo de cosas. Está bien. Ya os digo, si lo complementáis con Rivendell, con Bree y con Ruinas del Norte y Ruinas del Reino Perdido, pues tenéis casi toda la información que podéis necesitar de este lugar. Pero ahora hablaré cuando veamos la zona final. Mecenas, aquí nos hablan de toda la parte de los mecenas, mucho mejor explicada y mucho mejor gestionada que la anterior. Localizaciones, esto es cómo funciona el sistema de aventuras. Aquí solamente viene una, pero nos viene más en Reino Perdido. Al contrario que en la edición anterior, aquí han decidido darle un punto a Forbidden Lands. Y no es ningún secreto porque esto se dice en las entrevistas, o sea que no es una opinión ni nada, o sea, se dice en las entrevistas. Hay que darle un punto Forbidden Lands, en el que crear un poco una experiencia sandbox de campaña, en el cual los jugadores van a empezar a escuchar rumores de lugares, de eventos, localizaciones o personajes y tienen que decidir ellos cómo se mueven por el mapa para poder ir a todos estos lugares a enfrentarse a los peligros, a los distintos peligros que van a encontrar. ¿Qué pasa? Esto provoca que realmente no tengamos aventuras al uso, sino que tengamos localizaciones explicadas y con cosas que pueden pasar ahí, rumores que pueden venir de ahí, y los jugadores se van a tener que ir moviendo por el mapa buscándolas. Aquí solamente viene una, creo que vienen 14 en el suplemento. Y bueno, le da este aspecto sandbox que, bueno, le quita el punto a las aventuras más dirigidas, más lineales, a pesar de que se echan de menos, y por eso creo que han sacado el libro de aventuras, que se puede comprar ahora en PDF, en prepedido, y que es el siguiente suplemento que va a salir antes de Moria, con aventuras más clásicas. Así que bueno, esto depende un poco de cómo me gusta. A mí me encanta, pero lo cierto es que son aventuras que por lo tanto tienen un poco menos de sabor y necesitan un poco más de trabajo de lo que, por ejemplo, tenía Risa de los Dragones, que es quizás la mejor que salió en la etapa de Cubicle 7. Y por último vamos a ver aquí lo que es el mapa. Bien, este es el mapa del director de juego, ¿no? En el cual pues tenemos los distintos elementos, códigos de colores, por ejemplo, de qué puede pasar, ¿no? Tierras fronterizas, tierras salvajes,
tierras oscuras, las infranqueables, que son las montañas, o sea, no puedes pasar por estas casillas, y las zonas peligrosas que desencadenan una serie de eventos especiales. Bien. ¿Qué tiene este suplemento? Bien. Esta zona ya la teníamos cubierta en la edición anterior. Sí y no. Rivendell cubría toda esta parte de aquí. Este libro intenta cubrir ligeramente todo. Y Ruinas del Norte Perdido habla de la ciudad de Tabar y de una serie de localizaciones un poco random y un poco de zonas random. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la zona al este de Bree la tenemos bastante bien cubierta, pero al oeste de Bree no tanto. La pregunta está, y esto se dice mucho en la comunidad, ¿es interesante la zona al oeste de Bree? ¿Lindon, la comarca y las montañas azules son interesantes de jugar? Pues la verdad es que es una pregunta bastante interesante. Pero lo cierto está en que nunca hemos tenido un regional que cubra bien toda esta parte. Incluso aunque fuera cubrir los 3 reinos. O sea, yo, por ejemplo, cuando creé mi campaña del Anillo Único, la última que dirigí, he dirigido 2, estaba muy centrada en el legado de Cardolan. ¿Por qué? Principalmente porque es el reino menos descrito por parte de Tolkien, aunque sé que la gente de Merck sí sacó un suplemento destinado a Cardolan, aunque no lo he leído. Así que bueno, es complicado, ¿no? Es una zona que mejor descrita tenemos entre las 2 ediciones, pero no sé, hubiera preferido regionales más al uso, ¿no? O sea, que cubriera esta parte que no la teníamos descrita en Rivendell y otro regional o un regional más propiamente dicho que describiera toda la zona. Porque el suplemento, cuando lo veamos, es que no quiero hablar mucho de él porque me gustaría hablarlo cuando lo veamos, ¿no? Te menciona relativamente bien las zonas algunas zonas de aquí, por ejemplo, te habla un poco de Cardolan, te habla un poco de las escaleras de los túmulos, te habla un poco de esta zona, te habla un poco de esta zona, después te sale una localización aquí, una localización acá. No sé, le falta un poquito. Así que bueno, quizás es la parte más floja. Yo supongo que es porque fue algo desbloqueado en Kickstarter. Los suplementos desbloqueados en Kickstarter suelen ser un poco centrados. Creo que cuando veamos Moria veremos realmente cuál va a ser el futuro de la edición. O cuando veamos otro regional. Yo espero ver un regional que termine de la zona de Eriador, ¿no? Al fin y al cabo es para lo que está basado esto. O porque principalmente o sacan Eriador o sacan Gondor. Porque decían que no querían tratar al principio las zonas tratadas en la primera edición. O sea, si te cargas Robarion, no puedes hablar de Rohan también, porque la tratas en la edición anterior. O tratas Gondor o tratas alguna otra zona de Eriador. Pero en fin, por ahora esto termina la reseña. Vamos a las conclusiones. Bueno, esto es lo que es el Anillo Único segunda edición. Como vemos es un... Lo vuelvo a repetir, es que corrige todos los fallos que yo le he encontrado jugando a la primera edición. Mi única duda es el combate. Porque el combate, al quitar la opción de curar, ya no tienes ese punto de obligación casi de que uno o dos jugadores estuvieran cantando. Para recuperar puntuación de fatiga. Pero los enemigos me dan la sensación de que hacen más o menos el mismo daño y la vida no ha aumentado mucho. Entonces, no sé hasta qué punto el combate es más letal. Cierto es que han mejorado mucho las capacidades defensivas por parte de los jugadores. No he jugado ningún combate real al juego. O sea, que me refiero, que exija un desafío. O sea, que no sea un mero trámite. Así que me gustaría saber cómo funciona, por ejemplo, en la vida real, por ejemplo, un combate de 4 jugadores contra 6 orcos. O contra 7 orcos o contra 8 orcos, ¿no? Algo que no sea 1 contra 1. O que los jugadores no estén en superioridad. Contra algo que no sea un lobo. Porque el combate que jugué fue contra... éramos 4 jugadores o 5 jugadores y eran 4 o 5 lobos. Entonces, me gustaría ver si el combate... Porque un problema que tenía es que el combate era demasiado duro para los jugadores. Y eso provocaba el elemento de que tuviera que haber alguien fatigando, pero recuperando fatiga. Pero si ya no existe la posición de recuperar fatiga como existía antes, significa que los jugadores están en una clara desventaja porque el sistema no favorece
que los jugadores se enfrenten contra enemigos. Y no digo que tenga que ser la solución, digo meramente que tiene que ser gratificante de una forma u otra, ¿no? Igual de gratificante tiene que ser saber que lograr evitarlo, como cuando estás dentro, tiene que tener suficientemente chicha como para ser gratificante. O sea, porque es una parte del juego. Entonces es la única duda de si está mejor o peor. Que le hayan quitado la acción, me gusta más. O sea, y todas mis quejas están desaparecidas. Mi única queja que puedo llegar a tener es que, claro, con toda la primera edición, o la primera edición más el compendio de aventureros, teníamos más opciones que aquí. Y tampoco me ha gustado que quiten los eventos de comunidad de localizaciones concretas. Yo esperaba que en el panfleto de Rivendell o en Ruinas del Norte Perdido, localizaciones concretas tuvieran cosas concretas, como por ejemplo Tabar. Tabar tiene alguna... O sea, me sorprende. Incluso el... Bueno, es que si hablo demasiado del suplemento del norte... Cuando hablemos del suplemento del norte no vamos a tener suficientemente chicha y creo que se verán un poco mejor mis quejas. En fin, esto termina la reseña prometida del Anillo Único segunda edición. Para mí un juego que, no gustándome la primera edición especialmente, no gustándome especialmente la obra de Tolkien, creo que aquí soluciona gran parte de mis quejas y fallos del juego. Sigue sin gustarme especialmente el mundo de Tolkien, y eso puede jugar en contra, pero como juego creo que es mucho más interesante y mucho más entretenido. Así que bueno, todo lo que tiene que ser una segunda edición. Coger todo lo que no funciona, decidir o darle una vuelta o rehacerlo para quedarlo mejor. Masterclass de cómo se hace una edición nueva de un juego. Los siguientes reseñas hablaremos de la caja de inicio, la pantalla y lo que fue el primer suplemento. Y a partir de ahí, pues según vayan llegando cosas como Moria o Relatos de las Tierras Solitarias, creo que se llama la campaña que va a salir para el norte, las iremos viendo. Así que nada, soy Ed Cardan, hasta otra.